Después de casarme con Félix, lo maltraté durante 10 años enteros. Finalmente, incluso Dios no pudo soportarlo más. Fui atropellada y morí mientras caminaba con mi perro afuera. Después de mi muerte, él se quedó sumido en un profundo dolor. Después de arreglar mi funeral, dejó una caja de cartas de amor y un grabador, y luego se suicidó cortándose las venas. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado 8 años atrás en el tiempo. En este momento, Félix estaba arrodillado frente a mí, con una marca de palmada en la mejilla derecha. Conteniendo su voz, suplicó como un perrito que ruega a su dueño: «Oh, por favor, no me divorcies, ¿de acuerdo?». Me enfermé gravemente y perdí la vista temporalmente. Durante el tiempo en que estuve ciega, había alguien que venía al hospital a verme todos los días. Sin embargo, el día en que se me quitó el vendaje, él no vino. En cambio, solo dejó un botón sobre la mesa. Más tarde, en un banquete, descubrí accidentalmente que el botón de la ropa de Brian era exactamente igual al que tenía en mi mano. En mi vida anterior, la razón por la que me casé con Félix era simplemente porque nuestras dos familias, la familia Félix y la familia Mali, nos habían prometido en matrimonio desde pequeños. ¿Qué época es esta? ¿Todavía existe algo como un prometido desde la infancia? Y lo más importante es que Brian, el que me gustaba, era su hermano mayor. Pero ahora estaba con él en lugar de Brian. Por eso odié a Félix. Para expresar mi descontento, intenté jugarle bromas a Félix todos los días. Mi intención era que se hartara de mí y firmara el acuerdo de divorcio. Pero no importa cuánto lo maltratara, él nunca se enfadó conmigo. Como máximo, solo se iba de viaje de negocios por unos días para evitar verme. Después de que mi alma se separó de mi cuerpo, no desapareció inmediatamente de este mundo. En cambio, fui arrastrada a la habitación de Félix por una fuerza misteriosa. Había una caja de cartas de amor en su habitación. Un grabador estaba debajo de la caja. Después de escuchar el contenido, de repente me di cuenta. Resultó que en este mundo, solo Félix era el que realmente me trataba bien. La persona que siempre había estado a mi lado y me había cuidado en el pasado no era Brian. Era Félix. Volví en mí y miré aquel rostro familiar. Inmediatamente tomé su mano izquierda para examinarla. Afortunadamente, no había ninguna herida. Solté un suspiro de alivio. Afortunadamente, todavía era temprano y todavía tenía la oportunidad de hacer cambios. Levántate primero. El cuerpo de Félix se congeló un momento y me miró con cierta vacilación. Bueno, después de todo, en mi vida anterior, era bastante común que lo hiciera arrodillar toda la noche. Tosí con vergüenza y dije: «Te digo que te levantes». ¿No entiendes? Seguro, como si hubiera recibido alguna instrucción, Félix se levantó lentamente. Con su altura de 186 centímetros, Félix daba una fuerte sensación de opresión cuando se levantó. Pero solo había ternura en sus ojos, una ternura que solo yo podía ver. Resultó que Félix era más sensible a la dureza que a la ternura. Apreté el asiento vacío al lado mío, alándole que se acercara y se sentara. Después de verlo sentarse, me levanté para buscar la caja de medicinas. Cuando Félix vio que estaba a punto de salir, me agarró el tobillo de inmediato. ¿A dónde vas? Le expliqué: «Voy a buscar algo». «Siéntate aquí y espérame». Solo entonces se tranquilizó y me soltó. Busqué en todo el cajón y solo encontré una botella de tintura de yodo. Me acerqué a él, me incliné y examiné su herida. Afortunadamente, aparte de un poco de enrojecimiento, hinchazón y abrasiones en la cara, no había heridas graves. Como no había hisopos, solo pude verter con cuidado la tintura de yodo en mi mano y frotarla suavemente en su rostro. Cuando la yema de mi dedo se frotó contra su rostro, Félix pareció sobresaltarse y repentinamente se apartó de mi mano. Me sorprendí y pregunté: «¿Te he hecho daño?». Él solo negó con la cabeza sin decir nada. «Oh, entonces no te muevas. Será difícil para mí aplicar la medicina». «Lo siento, Félix». Después de pensar un rato, decidí disculparme con él. Después de todo, el yo que no había renacido hace solo 10 minutos antes seguramente le había sido muy cruel. Pero Félix simplemente lo soportó así.
Tenía un temperamento tan bueno. Dicho esto, me acerqué un poco más a él. No me di cuenta en absoluto de que su rostro estaba casi tocando mi pecho. ¿Por qué tienes la cara tan caliente? Puse mi mano en su frente y la palpé. Tengo algo que hacer en la empresa. Me voy primero. Félix se levantó repentinamente. Vi que las orejas le estaban encendiéndose terriblemente. ¿Todavía tienes que ir a la empresa a estas horas? Sí. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo, pero no se dio la vuelta. Dijo con un tono muy grave, hablemos del divorcio más tarde. Desde que Félix se fue esa noche, no volvió durante una semana entera. En la enorme villa, solo quedaba un mayordomo. Yo estaba tumbada en la silla de playa del jardín, comiendo cerezas. Hoy el sol brillaba intensamente y una mariposa se posó lentamente en mi pierna. Cuando sopló un soplo de viento, de repente recordé algo. Tomé mi teléfono móvil y comprobé la fecha. Solo quedaban unos días para el cumpleaños de Félix. Compré algunas agujas y hilos en línea y planeaba hacer un oso de peluche para él yo misma. La noche antes del cumpleaños de Félix, lo llamé. Tardó mucho tiempo en que el otro lado respondiera. Hola. La voz de Félix sonaba un poco ronca. Me pregunté si no se había descansado bien. Le dije, soy yo. El otro lado pareció quedarse un momento atónito, no esperando que fuera yo quien llamaba. No era de extra, ar. En mi vida anterior, nunca lo había llamado. Ni siquiera me importaba cuando era su cumpleaños. ¿Qué pasa? ¿Vuelves, Ana? No vuelvo. Si te falta dinero, dile al mayordomo. Lo interrumpí inmediatamente y dije, por favor, vuelve, ¿de acuerdo? Félix tomó una profunda respiración y no dijo nada. No has vuelto durante tanto tiempo. ¿Ya no me amas? No. Félix lo negó firmemente. Entonces debes volver, Ana. Lo he entendido. Al día siguiente, el mayordomo me dijo que Félix volvería por la noche. Asentí. Hice una cita con mi mejor amiga Siena para ir de compras al centro comercial juntos. Después de enterarse de que iba a ordenar un pastel de cumpleaños para Félix, Siena gritó en voz alta y me sacudió los hombros con fuerza. Estás loca, no lo odias. ¿Por qué todavía vas a celebrar su cumpleaños? Siena me miraba con incredulidad en los ojos. Me estaba sacudiendo tan fuerte que me mareaba. Yo ya no lo odio. Venga, chica. No olvides que fue él quien causó la muerte de Ryan. ¿Ryan? Lo recordé. En el cumpleaños de Félix, Ryan regresó especialmente de los Estados Unidos para celebrar su cumpleaños. Pero los accidentes siempre llegan antes de las sorpresas. El vuelo en el que viajaba Ryan tuvo un accidente en el mar. E incluso no se encontró su cuerpo. Estaba extremadamente triste, así que eché toda la culpa de la muerte de Ryan sobre Félix. Por supuesto, Félix también estaba muy triste por la muerte de Ryan, pero todavía soportó mis regaños y golpes. Al pensar en esto, mi corazón comenzó a dolerme. ¿Era yo tan desvergonzada antes? A lo largo de los años, le había puesto demasiada presión. Pero él nunca me había refutado una sola vez. Siena, fue mi culpa en el pasado. Los muertos no pueden revivir. Ahora, a Félix es a quien más le debo disculpas. Siena pareció querer decir algo pero se detuvo. Al final, solo asintió y me dijo que no pensara demasiado. Después de ordenar el pastel, ya era de noche. Félix debería estar llegando a casa pronto. Después de despedirme de Siena, inmediatamente le pedí al chofer que me llevara de regreso. En cuanto salí del coche, una pesada sensación de depresión se abatió sobre mí. Las luces de la villa no estaban encendidas. En cuanto entré por la puerta, vi los zapatos de Félix colocados en el recibidor. Había vuelto. Rápidamente dejé las cosas que tenía en las manos y corrí hacia arriba. No había tiempo para encender las luces. Subí las escaleras en la oscuridad y, durante este proceso, incluso tropecé y me caí. De repente, escuché el sonido de vidrio que se rompía en el dormitorio. Ignorando el dolor en mis pies,
Me levanté rápidamente y abrí la puerta. La ventana de la habitación estaba abierta. El viento soplaba afuera, haciendo ondeo el manto de gasa blanco. La brillante luz de la luna brillaba suavemente en el suelo. Encendí la luz de la habitación. Encontré a Félix acurrucado al lado de la cama. Los vasos rotos de vino estaban esparcidos por el suelo y el vino tinto fluía lentamente hacia mis pies. Recogí una botella de medicamentos del suelo. Era una botella de pastillas para dormir. Félix. Llamé suavemente su nombre. La persona en el suelo levantó la cabeza como si estuviera un momento atónita. Se volvió y, después de ver claramente que era yo, la tristeza en sus ojos desapareció. ¿Qué haces aquí? Mi presencia fue una gran sorpresa para Félix. Desde que Brian tuvo un accidente en su cumpleaños, todos los años en su cumpleaños, nunca lo veía. En cambio, iba al cementerio de Brian y me quedaba allí toda la noche. Ni siquiera sabía de dónde sacaba el valor para ir sola al cementerio en aquel momento. Pero ahora, realmente estaba de pie frente a él. Tú no eres ella. Ella no vendría a verme. Félix me miró con desilusión y sus ojos se volvieron instantáneamente vacíos. Sacudió la cabeza y volvió a su posición anterior. Al ver esto, ya no pude contener el dolor en mi corazón y corrí hacia él. Lo abracé por detrás, rodeándole la cintura. Félix, he vuelto. Jamás te dejaré de nuevo. Félix estaba temblando por todo el cuerpo y agarró mi mano con temblores. Mali, ¿de verdad esta vez? Dudé un momento, luego saqué mi mano de la suya y me acerqué a él. Félix, lo siento por lo que hice antes. ¿Podrías darme otra oportunidad? Al escuchar esto, la hostilidad en los ojos de Félix se disipó un poco. Al siguiente segundo, de repente me jaló hacia su pecho y me abrazó fuertemente, como si quisiera aplastarme y fundirme con sus huesos. Félix. Casi me asfixié con su abrazo. Finalmente, relajó un poco su agarre. Mali, ya que lo dijiste, no te soltaré de nuevo. Lo dije. Si me dejas de nuevo, te mantendré a mi lado para siempre y te llevaré al infierno conmigo. De acuerdo. Cuando llegó el pastel, llevé a Félix hacia abajo y le cubrí los ojos con mi mano. No abras los ojos hasta que yo te lo diga. Después de dar las instrucciones, corrí a toda velocidad, apagué la luz de la sala de estar y recogí el pastel. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Canté el himno del cumpleaños y me acerqué lentamente a Félix. Él abrió lentamente los ojos. Dije suavemente, Félix, feliz cumpleaños. Pero él solo asintió y no mostró ninguna reacción de sorpresa. ¿No te gusta? Lo pregunté con duda. Félix negó con la cabeza. El mayordomo encendió la luz a nuestro lado y dijo, en años anteriores, el por siempre tenía dolor de estómago durante mucho tiempo después de comer el pastel que usted preparaba. Félix detuvo inmediatamente al mayordomo con una mirada. Me quedé allí aturdida, con una sensación indescriptible en el corazón. Anteriormente, odiaba a Félix y lo hería descaradamente aprovechando su amor. Le ponía medicamentos en su pastel de cumpleaños, escondía agujas en su almohada y le cortaba el traje el día antes de una reunión. Pero él nunca se enfadó y toleró mi capricho una y otra vez. Solo porque me amaba profundamente. Un sentido de vergüenza se apoderó de mi corazón. Lo miré con sinceridad y dije, lo siento. Fue mi culpa antes. Pero no te preocupes. Este pastel no tiene nada malo. Si no me crees, lo comeré para demostrarlo. Dicho esto, tomé la cuchara que estaba al lado, recogí una cucharada de pastel y estaba a punto de ponerla en mi boca. Félix me agarró la mano de inmediato. Te creo. Luego tomó mi mano y comió la cucharada de pastel. En un instante, las yemas de mis dedos tocaron su rostro. Mi mano se congeló en el aire y me quedé atónita durante mucho tiempo. Está bastante delicioso. Félix me sonrió. Sin embargo, no lo terminó de comer. En este momento, sonó el timbre de la puerta. Ivy entró cargando también un pastel.
Félix y yo nos quedamos un momento atónitos. ¿Qué estaba ella haciendo aquí? Ivy era la amiga de la infancia de Félix y crecieron juntos. Resultó que cuando yo no volvía a celebrar el cumpleaños de Félix antes, siempre había alguien que lo celebraba con él. Escondiendo la amargura en mi corazón, pregunté, ¿es tan tarde? ¿Qué haces aquí? Ivy también se quedó un poco sorprendida, como si no hubiera esperado verme allí. Por supuesto que vine a celebrar el cumpleaños de Félix. En mi vida anterior, después de enterarme de que a Ivy le gustaba a Félix, jugué con este asunto. Le drogué deliberadamente a Félix y fingí que tenía un romance con Ivy. Más tarde, en efecto, Félix ya no se preocupó por mí. Hasta que lo vi de nuevo, estaba en un estado de depresión. Se quedaba solo en el BA todo el día. Cuando entré a comprobar, lo encontré de pie debajo de la ducha, frotándose el cuerpo una y otra vez. Incluso algunas partes de su cuerpo estaban rosadas hasta que sangraban. Pero Félix nunca dejó de hacer lo que estaba haciendo. Volví en mí y me puse inmediatamente con los ojos rojos al mirar a las personas de frente. Ivy me esnifó. Mali, ¿qué tipo de farsa vas a montar esta vez? ¿Quieres fingir ser lastimosa? Yo era la que celebraba su cumpleaños, todos los años en el pasado. Pero, ¿dónde estabas tú? Ah, sí. Hoy debiste haber ido al cementerio a visitar a Ryan. ¿Por qué todavía estás aquí? La serie de preguntas retóricas de Ivy me dejó sin habla. Basta. Félix dijo con voz contenida. Puedes volver ahora. Ivy dijo con una voz lastimosa. Félix, todavía la proteges así después de cómo te trató antes. ¿No entiendes? El tono de Félix era extremadamente frío. Frunció el CEO y las venas en su frente eran claramente visibles. Ivy dio un puñetazo en el suelo y se marchó con renuencia pasando a mi lado. Te vas a arrepentir, Mali. Me cansé de prestarle atención y me volví. Después de que Ivy se fue, la sala de estar se sumió en silencio. Finalmente, Félix fue el primero en hablar. Se hace tarde. Sería mejor que te fueras a dormir pronto. ¿Y tú? Todavía tengo que coger un avión. Me llevaré el pastel. Me acerqué a él. Probablemente no se había descansado bien estos días. Tenía mucha barba en la cara y no había tenido tiempo de afeitarse. ¿Por qué tienes que partir con tanta prisa? ¿No puedes quedarte y acompañarme? Cuando Félix escuchó la última parte de mis palabras, el rabillo de su ojo se estremeció ligeramente y una extra emoción apenas perceptible pasó por sus ojos. Miró hacia otro lado de manera casual y apretó su mano detrás de su espalda. Debido a que apretaba demasiado fuerte, sus nudillos se pusieron blancos. Después de terminar este periodo de trabajo. Como era de esperar, Félix me rechazó de nuevo. Entonces espera un momento. Tengo algo para ti. Félix me miró con confusión mientras sacaba el oso de peluche de la habitación. Lo hice yo misma. Le metí el oso en la mano. Al siguiente segundo, me lancé hacia él y lo abracé fuertemente. Vuelve pronto. Te esperaré en casa. Cuando me desperté, Félix ya se había ido. El aroma de su perfume en la almohada todavía no se había disipado. El ligero aroma de algarroba llenó mis fosas nasales. Anoche, se volvió loco y hicimos el amor muchas veces y cambió su vuelo para las 4 de la mañana. Cuando me levanté de la cama, casi no pude mantenerme en pie. La luz solar fuera de la ventana se dividía en varios cuadrados de diferentes tamaños por el cristal transparente y se esparcía en el suelo. Abrí el armario y la mayoría de la ropa dentro era mía. Solo había una o dos de sus camisas en el rincón del extremo. Era justamente la estación de cambio de ropa. Después de pensar un momento, le hice una llamada a Félix. La llamada fue contestada rápidamente al otro extremo. Le dije con una voz coqueta, Cari, ¿puedo usar tu tarjeta para ir de compras al centro comercial? Por supuesto que puedes. Le pediré al mayordomo que te la envíe más tarde. Sabía que eras el mejor conmigo. Félix tosió ligeramente. Bueno, compra lo que quieras. Sonreí y dije, ¿no tienes miedo de que me quite el límite de tu tarjeta?
Me dijo con voz suave, Mali, ¿no confías tanto en mi capacidad financiera? Escuché la voz de su asistente que le recordaba al otro lado. ¿No vas a una reunión? Sí. Entonces ve a hacer tu trabajo. Te esperaré a que vuelvas a casa. De acuerdo. Conduje un coche relativamente discreto del garaje. Después de llegar al centro comercial, entré en una tienda de ropa para hombres con una decoración exquisita. Se especializaba en la confección de trajes formales occidentales. Me acerqué a una vitrina y me detuve. Allí había un traje formal negro. Los detalles de los bolsillos y los botones del traje agregaban un toque de moda. Imaginé cómo se vería Félix usando ese traje en mi mente. Definitivamente se vería bien con ese traje. Ahorita, ¿en qué puedo ayudarla? Volví en mí y dije, por favor, envíe este traje. Lo siento, ahora. Todas nuestras prendas aquí son hechas a medida. Si desea regalarla a alguien, necesita decirnos la talla. Miraba el traje frente a mí, hice algunos gestos y encontré que se ajustaba perfectamente a la figura de Félix. Me llevaré este. Su talla es más o menos la misma que esta. Bueno. Muy bien, ahora. Por favor, empáqueme también esa camisa blanca. Muy bien. Como era un regalo para Félix, por supuesto que no podía usar su tarjeta. Revisé el saldo en mi teléfono móvil. Afortunadamente, podía permitírmelo. Cuando estaba saliendo del centro comercial, de repente comenzó a llover fuerte. Con un trueno, un rayo cayó justo delante de mí. ¡Oh, venga! Ni siquiera hice un voto. Grité y de repente una figura apareció delante de mí. Me abrazó fuertemente mientras temblaba de miedo. No temas, ¿quién eres? Me liberé de su abrazo. Un joven, empapado por completo, me miraba con lástima. Hermana, no me reconoces. Me quedé atónita durante unos segundos antes de recordar que la persona delante de mí era un estudiante que yo había patrocinado durante 5 años. Ahora que había sido admitido a la universidad, bloqueé sus contactos después de transferirle la última suma de dinero la semana pasada. No esperaba que hubiera logrado encontrarme aquí. ¿Qué haces aquí? Bloqueaste todos mis contactos. Solo pude venir a buscarte. Suspiré. Has sido admitido a la universidad. Tienes que caminar tu propio camino en el futuro. Silas era muy ambicioso. Cada vez que sacaba el primer lugar en el examen, yo cumplía uno de sus deseos. Los rincones de sus ojos estaban ligeramente rojos y sus ojos estaban llenos de renuencia, pero no noté la extra, esa en los ojos de Silas en absoluto. De repente, sopló un fuerte viento. Las grandes gotas de lluvia me golpeaban en la cara, haciéndome daño. Vi que estaba parado en la entrada, protegiéndome de la lluvia afuera, y estaba completamente empapado. Entra primero, Silas. Lo saqué hacia adentro y luego miré la camisa en mi mano. Le entregué la bolsa. Después de todo, no sería bueno si se resfriaba. Ve al BAO y cámbiate primero. De lo contrario, te resfriarás. Silas era muy delgado, como si el viento lo pudiera derribar en el siguiente segundo. Asintió, tomó la ropa, me miró de nuevo y luego entró en el centro comercial. Solté un suspiro de alivio. Pero al siguiente segundo, una voz femenina aguda llegó a mis oídos. Ivy se acercó a mí cargando una bolsa Chanel limitada. Se quitó los lentes de sol y dijo, qué coincidencia, Mali. No esperaba encontrarte aquí. Escupí y me di la vuelta, ignorándola. Ivy se enojó tanto que apretó los dientes. Tú. Pero esnifó al siguiente segundo. Recibirás un gran regalo mío cuando llegues a casa. No lo necesito, gracias. Hice hincapié deliberadamente en las últimas 2 palabras. ¿Un gran regalo? Estaría agradecida si solo no tuviera que verla. Pero, inesperadamente, Ivy no gritó ni chilló. Solo me miró con una sonrisa. Era un poco tarde cuando llegué a casa. Félix ya había vuelto en algún momento. En cuanto abrí la puerta, lo vi sentado en el sofá. Me quité los zapatos, puse una sonrisa y me acerqué a él.
¿Por qué estás de vuelta hoy? Lógicamente, debería haber estado en una reunión en la ciudad ese hoy. Me ignoró y solo miraba en silencio hacia la mesa. Seguí su mirada. Me di cuenta de que todas las fotos en la mesa eran de Silas y yo juntos por la tarde. Especialmente la de Silas abrazándome fuertemente en la lluvia. Las fotos estaban muy borrosas, como si hubieran sido tomadas a escondidas. Pero daban la impresión de que me estaba acurrucando en los brazos de Silas. Me quedé sin habla un momento y sentí como si hubiera comido algo repugnante. Finalmente me di cuenta. Entonces, este era el gran regalo que Ivy mencionó. Ella estaba esperándome aquí. Estaba a punto de llorar. Félix, yo. Te creo. Su tono era tan seguro que incluso yo misma dudé. Me quedé atónita en el lugar durante un rato. ¿Por qué todavía me creía como siempre? Cada vez que le hablaba con dureza o incluso lo golpeaba, me abrazaba fuertemente en sus brazos y me decía lo siento una y otra vez. Félix, eres tan tonto. Le expliqué, es un estudiante que he patrocinado antes. Solo tengo este tipo de relación con él. Sí, lo sé. Estaba muy tranquilo, pero todavía podía ver que sus ojos estaban un poco vacíos. Le toqué el brazo con cierta preocupación. Pero él se levantó inmediatamente. Ve a dormir temprano. Félix pasó directamente a mi lado y subió las escaleras. Lo agarré de la mano. ¿No estás enojado? O más bien, celoso. ¿Era su amor realmente tan comprensivo? Félix me soltó la mano y se quedó de espaldas a mí. Talón como no me dejes, no me enojaré. Su tono era muy tranquilo y no había emoción en él. Me pasé por delante y volví a tomar su mano y la puse en mi rostro. Dale un golpe. La pupila de Félix se contrajo repentinamente, que fue la mayor reacción que había visto en él desde que renací. Afortunadamente, todavía tenía algunas reacciones. De lo contrario, hubiera pensado que había sido poseído por algo. ¿Estás loca? Félix quería soltar mi mano, pero no le di la oportunidad. Solo quería que me pegara y que desahogara los agravios que me había hecho sufrir. Félix, ¿no sabes cómo te trataba antes? Mírame a los ojos y dale un golpe en la cara. Un destello de crudeza pasó por los ojos de Félix pero desapareció en un instante. Al siguiente segundo, me empujó hacia atrás, subió las escaleras con grandes pasos y se encerró en la habitación. Volví a mi dormitorio, me lavé la cara y me calmé. En ese momento, el teléfono sonó repentinamente. Hermana, no me esperaste esta tarde. Supe que era Silas solo con escuchar la voz. Estaba tan concentrada en darle una lección a Ivy por la tarde que me olvidé de decirle a Silas cuando me fui. Solo entonces lo recordé y respondí con vergüenza, lo siento, me olvidé. No pasa nada, hermana. Silas dio una carcajada. ¿Por qué me llamas tan tarde? ¿Hay algo mal? Te has olvidado de que todavía no has cumplido uno de mis deseos. ¿Deseo? Parecía que de hecho había dicho antes que siempre y cuando fuera admitido en la universidad le cumpliría cualquier cosa que quisiera. Ahora recuerdo. Entonces dime, ¿qué quieres comprar? ¿Una computadora, ropa, un iPhone? Viendo que no decía nada, adiviné algunas cosas que la gente de su edad generalmente quería más. Su débil voz llegó desde el otro extremo del teléfono. Ninguna de ellas. Oh, ¿entonces qué es? Siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades, te lo daré. Solo quiero que mi hermana me invite a comer. ¿Solo eso? Sí, pero, ¿puedo elegir el lugar? No esperaba que el deseo de Silas fuera tan sencillo. Asentí rápidamente y acepté, claro, por supuesto que puedes. Entonces te enviaré la ubicación en ese momento, hermana. Parecía que Félix y yo estábamos en una guerra fría. Él me ignoraba y yo también lo ignoraba. Temprano en la Ana salió del cuarto de huéspedes de al lado. Me paré enfrente de la ventana del dormitorio, viéndolo subirse al coche y salir lentamente por la puerta. Se fue de viaje de negocios de nuevo. Siempre que quería evitar problemas, siempre se iba de viaje de negocios si no me veía. Después de un tiempo, actuaría como si nada hubiera pasado,
me compraría regalos y me pediría disculpas. Aunque en realidad no era su culpa en absoluto. Arrastré irritablemente la cortina. En ese momento, Silas me envió una ubicación. Me arreglé casualmente y vine al restaurante que él reservó. La ubicación del restaurante era bastante remota y básicamente no había nadie adentro. Me perdí en el camino en varias ocasiones. En cuanto entré por la puerta, vi al joven sentado en silencio junto a la ventana en la parte más interna. Él también me vio. Le hice una señal con la mano y me acerqué. Me perdí en el camino, así que tardé tanto tiempo. Silas todavía sonrió y me dijo, no pasa nada. Es mi culpa por no elegir un buen lugar. Mientras estábamos hablando, el camarero ya había servido todos los platos. El restaurante estaba muy tranquilo y pocas personas hablaban. Un suave fragmento de música estaba sonando en el gramófono al lado nuestro. Silas tomó una copa de vino y me la ofreció. La tomé naturalmente. Felicidades por ser admitido con éxito en la universidad. Chocamos nuestras copas y tomé un sorbo de vino tinto en el vaso. Silas dejó la copa y cortó en silencio el filete en el plato. Después de un rato, sentí que mi cuerpo entero se estaba calentando. Me quité el abrigo y dije, extra, ¿por qué hace más y más calor aquí? Silas dejó el cuchillo y el tenedor y me miró con preocupación, ¿en serio, hermana? Gradualmente, mis ojos se hicieron tan pesados como si estuvieran llenos de plomo. En un trance, varios Silas aparecieron frente a mí. Sacudí la cabeza y, en el momento en que estaba a punto de desmayarme, vi cómo se bajaba la comisura de su boca que había estado ligeramente elevada. Cuando me desperté, me encontré en una habitación extra. El mango de la puerta se abrió con un clic. Silas entró. ¿Estás despierta? ¿Me has atado? Lo miré con enojo. Pero no podía pensar en ninguna razón por la que me hubiera drogado. Silas me miró con inocencia y luego se acercó a mí. Echó un vistazo a él de reojo. La habitación tenía un fuerte ambiente de vida. Sin embargo, había solo una cama, un escritorio y una estantería. ¿Podría ser esta su habitación? De repente, Silas me abrazó fuertemente. Parecía que las emociones que había reprimido durante mucho tiempo finalmente se habían liberado. Subconscientemente, me resistí con fuerza para liberarme. ¿Qué estás haciendo, Silas? ¿Sabes lo que estás haciendo? Aunque Silas era delgado, era muy fuerte. Presionó mi cabeza fuertemente contra su pecho. Su corazón latiendo violentamente se extendió y amplificó gradualmente a través de mis tímpanos. Hermana, solo quiero abrazarte fuerte. Si te detienes ahora, puedo fingir que nada ha pasado. Lo advertí con voz fría. Pero él se mostró indiferente. ¿Y si no? Te quiero, hermana. Sabes que no puedo dormir todas las noches porque solo puedo pensar en ti. Estaba segura de que Silas debía estar loco. No esperaba que el chico generalmente ascético fuera tan obsesivo por dentro. Le mordí fuertemente en el hombro. Se soltó un poco de dolor. Al ver esto, rápidamente lo empujé y corrí hacia la puerta. Me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave y no se podía abrir en absoluto. Silas esnifó y arqueó las cejas. Hermana, ¿crees que todavía puedes escapar ahora? En el nombre de Dios, ¿qué quieres? Lo grité con enojo. Solo quiero estar con la hermana. Lo rechacé firmemente, imposible. Ya estoy casada. Los ojos de Silas se oscurecieron al escuchar esto. Pero no lo amas, ¿verdad? Me quedé un momento en trance. ¿Cómo lo sabía? ¿Era tan obvio antes? Así que, huir conmigo, hermana. Me quedé sin habla un momento. Silas me miró con gran interés. El mayordomo sabe que me he perdido. Definitivamente se lo dirá a Félix. ¿Y entonces? Silas de repente se echó a reír. ¿Crees que Félix vendrá a salvarte? Por supuesto. Félix seguramente se habrá dado cuenta de que me he perdido para ahora. Aidy seguramente ya ha hecho su parte. Mis pupilas se contrajeron repentinamente y dije con incredulidad, ¿qué dijiste, Aidy? Silas se acercó a mí paso a paso. Al siguiente segundo,
Sacó un cuchillo de alguna parte y fingió pasarlo con cuidado por mi rostro. Es correcto. Me he aliado con ella. Félix definitivamente tendrá un disgusto contigo cuando vea esas fotos. Y ahora es el mejor momento para que ella y yo actuemos. Se estaba riendo tanto que todo su cuerpo se estremecía, pero sus ojos me miraban fijamente. Ella se queda con su Félix, y yo me quedo contigo. Miraba al joven delante de mí que estaba casi loco y sentí un escalofrío de miedo en mi corazón. En ese momento, el teléfono de Silas sonó. Echó un vistazo y lo colgó con impaciencia. Era a Ivy quien llamaba. Aproveché la oportunidad y le di un puntapié en los cojones. Retrocedió algunos pasos, doblado por el dolor. Inmediatamente cogí un adorno de hierro que estaba cerca y lo golpeé con fuerza en la cerradura de la puerta. Con un sonido metálico, la cerradura se cayó al suelo. No tuve tiempo de recobrar el aliento y salí corriendo por la puerta. Silas salió débilmente detrás de mí hasta la puerta y me miró a la espalda. Hermana. ¿Ya no me quieres? Silas vivía en un edificio de apartamentos antiguo. El edificio estaba muy oscuro. En un instante, recordé el tiempo en que perdí la vista. No podía ver nada. Estaba rodeada de tinieblas interminables todos los días. De repente, me estremecí. La sensación de no poder ver la luz era tan aterradora. Comencé a bajar corriendo las escaleras. Pero al siguiente segundo, me equivoqué de escalón. Justo cuando pensé que me iba a caer de espaldas, un par de fuertes manos me sujetaron. Caí en un abrazo cálido. Soy yo. El cálido aliento que exhalaba por la nariz se derramó suavemente en mi cuello. Era cosquilleante. Pero también parecía un calmante, y mi corazón tenso finalmente se relajó en ese momento. El dolor de torcerme el tobillo y el miedo de haber sido amenazada por Silas justo ahora estallaron en ese instante. No pude evitar llorar. Félix, tengo miedo. No temas. Estoy aquí. La voz de Félix era muy tranquila, dándome una gran sensación de seguridad. Vamos a salir de aquí primero. Me froté los ojos y dije entre sollozos. Está bien, pero acabo de torcerme el tobillo. Quiero un abrazo. El cuerpo de Félix se estremeció ligeramente. Al siguiente segundo, sin decir nada, se dio la vuelta y se agachó. Ven. Salté sobre su espalda. La espalda de Félix era muy ancha y mis pensamientos se vieron repentinamente arrastrados hacia esa noche. Estaba jadeando fuertemente al lado de mi oído, cogiendo mi mano y poniéndomela en su espalda. Decía una y otra vez, agárrate fuerte, Mali. Al pensar en esto, me sentí caliente por todo el cuerpo. Félix se dio cuenta de que algo no estaba bien y preguntó, ¿por qué te estás poniendo más y más caliente? ¿Tienes fiebre? No. No. Respondí rápidamente. Bueno, tu coquetería suena bonita, Mali. Silas no llegó detrás de nosotros. Después de que Félix y yo volvimos a casa, él me roció con cuidado un poco de medicina en el tobillo. Todavía estaba dudando si preguntarle sobre lo que había entre él y a Ivy. Félix fue el primero en hablar. A Ivy no tuvo éxito, ¿eh? Félix se sentó a mi lado. Me di cuenta de que a Ivy estaba actuando de manera extra, desde temprano en la Ana, así que no bebí el vaso de vino que me dio. Más tarde, usé algunos medios para obligarla a decirme tu ubicación. Resultó que él había sabido desde hace tiempo que a Ivy y Silas estaban aliados. Miré a Félix a los ojos. Félix, realmente quiero saber por qué me quieres tanto. Félix abrió la boca ligeramente y se quedó un momento en trance. Viendo que seguía con la cabeza baja y no decía nada, fui yo la primera en hablar. En realidad, ya sabía que eras tú en aquel entonces. Sus ojos se desviaron hacia un lado, incómodos, y no me miraban. Después de un largo rato, Félix finalmente dijo, sí, fui yo. Finalmente lo admitiste. Su mirada volvió a posarse en mí. En realidad, hace mucho tiempo, en un banquete, me enamoré de ti. Me confundí. Dios mío, ¿estaba jugando el juego del amor secreto conmigo? En aquel entonces, estaba sola en un rincón, tan pequeña y linda,
pero no me atreví a saludarte. Más tarde, cuando supe que habías perdido la vista, fui en secreto al hospital a verte. Llorabas muy tristemente todos los días. Félix tomó una profunda respiración y continuó. Sabes, Mali, no soy bueno para consolar a los demás, así que me acercaba en secreto a ti para hablar contigo por las noches, cuando no había nadie. Le di un puñetazo en el pecho con resentimiento. Entonces, ¿por qué no viniste el día en que me quitaron el vendaje? No me atreví. Tenía miedo de que me despreciaras si supieras que era yo. Soy solo un hijo ilegítimo de la familia Félix. Todos me despreciaban, incluso yo mismo me despreciaba. ¿Cómo puede ser, así que ese botón fue dejado por ti, botón? Félix me miró con desconcierto. Asentí. Luego corrí inmediatamente a la habitación y le entregué el botón. Este es. Félix lo cogió y lo miró detenidamente. Ryan y yo teníamos cada uno una camisa con este tipo de botón. Parecía que me había equivocado completamente. Félix se acercó a mí. Pero al siguiente segundo, sus ojos se volvieron instantáneamente fríos. ¿Te tocó él? ¿Qué? Me tosé el cuello, perpleja. La daga de Silas era muy afilada. Aunque no estaba completamente presionada contra mi cuello, todavía me hizo un corte y aparecieron unas gotas de sangre. Está bien. Esta herida no duele ni tanto como el tobillo torcido. Félix no dijo nada. Justo cuando estaba a punto de romper el silencio hablando, me empujó contra el sofá. De repente, sentí un poco de calor húmedo en el cuello. Félix estaba lamiendo mi cuello. No, ¿por qué todos son tan pervertidos uno detrás del otro? ¿Qué desgracia me ha ocurrido? Bugugu. Pero gradualmente, Félix se movió hacia arriba y me besó en la boca. MMM. Antes de que pudiera reaccionar, su lengua abrió mis dientes y se revolvió sin parar. Subconscientemente cerré los ojos y disfruté de su invasión salvaje. Cuando estaba en un trance, escuché que decía, te besó él como yo, ¿eh? Entonces, este era el aspecto de Félix cuando estaba celoso. No. Después de escuchar mi respuesta satisfactoria, Félix me levantó de repente y me llevó a la cama. Pasamos una noche sin dormir. No me desperté hasta mediodía al día siguiente. En el momento en que abrí los ojos, vi el rostro de Félix. Tosé suavemente el final de su ceja con el dedo índice. Félix frunció el ceño. ¿Estás despierta? Me asusté y cerré rápidamente los ojos, diciendo con culpa, todavía no estoy despierta. Al siguiente segundo, sentí que Félix se dio la vuelta y me abrazó directamente. Entonces todavía no estás despierta. ¡Qué buena oportunidad! ¿Qué tal si? De repente abrí los ojos y me resistí con todo mi cuerpo. Bueno, mejor no. Forcé una risita. Ya me había agotado anoche a tal punto que me sentía deshecha. No esperaba que todavía no estuviera satisfecho. De verdad, un hombre cerca de los 30 es tan feroz como un tigre. La sonrisa de Félix se extendió desde las comisuras de sus ojos y su voz se volvió un poco más ligera. Solo te estaba tomando el pelo. Hace tarde. Vamos a levantarnos. Asentí. Félix se levantó de la cama y se dirigió hacia el BAO. Cuando mi mirada se posó en su espalda, me quedé estupefacta. En los últimos días había sido de noche, así que no había mirado detenidamente su espalda. Pero ahora, esas heridas con costras no se parecían en absoluto a marcas dejadas por latigazos. En cambio, se parecían más a marcas dejadas por frotaciones vigorosas. Una idea me vino a la mente y me dio un vuelco el corazón. ¿Será que Félix también había renacido? Félix, ¿qué son estas heridas? Lo detuve. Félix se detuvo y me sonrió. No es nada. Las he conseguido mientras boxeaba. Lo dijo muy casualmente. Asentí pensativa y no seguí preguntando. Entonces, sé más cuidadoso cuando entrenes boxeo en el futuro. Sí, está bien. Después de bajar las escaleras, el mayordomo ya había preparado el almuerzo. Después de comer algo sencillo, vi a Xiao Bai tumbado en el jardín.
Xiao Bai era un perro callejero que encontré en el camino. En aquel momento, me seguía con lástima, así que no pude dejarlo y lo llevé a casa. Revisé la hora y todavía era temprano. Félix todavía estaba comiendo. Me llevaré a Xiao Bai a pasear. Pareció sorprendido por lo que escuchó. El vaso de vino que estaba a su lado se le cayó. ¿Vas ahora? Su voz sonaba un poco extra. Parece que en mi vida anterior, fui atropellada cuando salí con Xiao Bai. Sensatamente me volví a sentar en mi asiento. Es cierto, mi vida es más importante. De repente, Xiao Bai ladró fuerte. Al siguiente segundo, salió corriendo del jardín. Al ver esto, inmediatamente salí corriendo detrás de él. Xiao Bai se detuvo en la calle. Aproveché la oportunidad y lo agarré. Pero cuando volví la cabeza, un coche se me acercaba derecho. La misma cosa que había pasado en mi vida anterior se estaba repitiendo. ¿Era este el ciclo de causa y efecto? El coche se movía muy rápido. Antes de que yo pudiera reaccionar, una fuerza me empujó hacia un lado. El sonido de los neumáticos chirriando al frenar bruscamente me dolía los oídos. Cuando abrí los ojos, encontré a Félix tendido en un charco de sangre. Corrí hacia él, desesperada. Félix, despierta. Las lágrimas salieron inmediatamente de mis ojos. Ivy salió del coche en un estado de pánico. No, no debería ser así. La persona que debía morir eres tú. ¿Cómo pudo ser? Continuaba murmurando. La miré con odio. De repente, Félix me agarró la mano y estaba diciendo algo. Me incliné rápidamente hacia él. Dijo débilmente al oído, no te dejaré morir una segunda vez frente a mis ojos. Por un momento, pareció que un rayo me impactara directamente en la mente y explotara al siguiente segundo. Entonces, siempre lo había sabido. Él también había renacido. Entonces, sabía todo sobre mis intentos de complacerlo antes. Era buena con él por culpa. Pero se equivocaba. Ya me había enamorado de él. Ya fuera por culpa de mi vida anterior o por el verdadero amor hacia él, quería ser buena con él sinceramente. Félix, no cierres los ojos. Te quiero tanto. De hecho, hice muchos errores antes. No espero que me perdones, pero no te puedes poner en peligro. Apreté su mano fuertemente mientras lloraba sin control. Todavía tenemos muchas cosas que hacer juntos. Su mano se estaba enfriando cada vez más por la pérdida excesiva de sangre. Antes de que yo pudiera terminar esta frase, cerró los ojos. En un instante, el mundo pareció detenerse. Más tarde, escuché el sonido de las sirenas. Ivy fue arrestada por la policía. Y Félix y yo fuimos llevados en una ambulancia. Cuando me desperté, parecía que mucho tiempo hubiera pasado. Estaba en el hospital. Saqué la jeringuilla de mi mano y me levanté de la cama. Sentí un mareo en el cerebro. De repente, todos los acontecimientos anteriores inundaron mi mente como una crecida. Me cubrí la cabeza, con dolor. Sí, ¿cómo estaba Félix ahora? Mi corazón volvió a estar en vilo. Abrí la puerta de la habitación y caminé sin rumbo fijo por el pasillo. Una enfermera me detuvo. Oye, ¿a dónde vas? La agarré de la mano de inmediato. ¿Sabes dónde está Félix? Tal vez estuviera demasiado débil y mis palabras fueran un poco confusas. ¿Félix? La enfermera hojeó la lista que tenía en la mano. Aquí está. Me miró con una expresión complicada. Le ruego que acepte mis condolencias. El paciente ha sido trasladado a la morgue. No sé cómo volví a la habitación. Había llorado hasta que no me quedaban más lágrimas en los ojos. Félix. ¿Por qué me empujaste? Yo debería ser la que merecía morir. Al siguiente segundo, alguien me dio un golpe en la nuca. Tonta, dime la vuelta. Espera, ¿de quién era esa voz? Era la voz de Félix. No podía haberme ido mal. Me di la vuelta y vi a Félix apoyado en la pared, mirándome con una sonrisa en el rostro. Todavía no he muerto.
El médico dice que solo me ha rozado el coche, pero he perdido un poco demasiado de sangre y tengo una ligera conmoción cerebral en la nuca. Ivy puso el freno cuando vio que era yo. No esperé a que terminara y me lancé directamente a sus brazos. Félix, no me dejes nunca más, ¿vale? ¿Cómo me llamas? No he oído bien. La risa de Félix se escuchaba desde su pecho. Le di un golpe suave en el pecho. Cari, oh.